Bueno, muy buenos días, alumnos de grado 11. Con el video de hoy vamos a trabajar el circuito paralelo. El circuito paralelo es el que vemos ahí en pantalla. Este circuito pues es un circuito que tiene un voltaje de 9 voltios y tiene 4 resistencias. La primera resistencia de 200 ohmios, la segunda de 0,05 kilo ohmios, la tercera de 100 ohmios y la cuarta de 300 ohmios. Les decía en un video anterior que cuando no tenemos el valor, pues hacemos referencia a que es la unidad, y la unidad son ohmios. En el caso de la segunda resistencia dice 0,05, pues hacemos la conversión pertinente y nos da 50 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer todo el proceso matemático para hallar voltaje, intensidad y resistencia. ¿Listo? Vamos a hacerlo en un Excel. Entonces sabemos que son 9 voltios de voltaje, 200, 0,05 kilo ohmios, o sea 50 ohmios, 100 y 300. ¿Listo? Para nuestro ejercicio. Bueno, entonces decimos que la primera resistencia es de 200, la segunda de 50, la tercera de 100 ohmios y la cuarta de 300 ohmios. Bueno, aquí vamos a utilizar el Excel. Aquí ya tengo el valor del voltaje, 9 voltios. Listo. Vamos a utilizar Excel para hacer ese proceso. Resistencia total es lo primero que vamos a hallar. La resistencia total, teníamos la fórmula. Recordemos que las fórmulas son las siguientes. Aquí las tengo por aquí. Esta es la fórmula principal. Esta fórmula la utilizamos cuando trabajamos con más de 2 resistencias. Y esta otra fórmula la podemos utilizar cuando trabajamos solo 2 resistencias. Entonces, pues como en este momento tenemos 4 resistencias, debemos trabajar esto. Dice que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la primera resistencia más 1 sobre la segunda resistencia más 1 sobre la tercera resistencia y así sucesivamente. Pero si tuviéramos solo 2 resistencias, trabajaríamos con esta fórmula, que es un poquito más fácil. Resistencia total es igual a la suma de la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces vamos a trabajar esta fórmula. ¿Listo? Listo. Entonces, como vamos a trabajar esa, pues aquí hacemos nuestras operaciones. Resistencia total es igual a ¿qué? A 1, ¿cierto? Abrimos paréntesis. 1 dividido ¿en qué? En la resistencia 1 más 1 dividido en la resistencia 2 más 1 dividido en la resistencia 3 más 1 dividido en la resistencia 4. Cerramos el paréntesis. Aquí hay algún error, claro. Hubo algún error, claro, aquí le di fue multiplicado, aquí es dividido. Entonces la resistencia total equivalente es igual a 26.08695. Esa es la resistencia total equivalente. En algún video les decía que generalmente da un valor menor a la resistencia más pequeña. Entonces sí puede estar bien nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la intensidad. Entonces aquí tenemos las fórmulas. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces decimos que nuestro voltaje, ¿cuánto es? 9 voltios, ¿cierto? Voltaje 9 voltios. Aquí es 9. Esta columna como que me sobra. Listo. Entonces
intensidad, voltaje sobre resistencia. Cogemos aquí, esto sería igual, utilicemos fórmulas, a 9 voltios dividido en ¿qué? En la primera resistencia. Esa es mi primera intensidad. La segunda intensidad, ¿a qué sería igual? Sería igual a 9 voltios, ¿cierto? Divididos sobre la segunda resistencia. Y la siguiente, ¿a qué sería igual? Lo mismo, a 9 voltios dividido sobre la tercera resistencia. Aquí hubo algo mal. Es igual a 9 voltios dividido sobre la tercera resistencia. Y la última sería igual a los 9 voltios dividido sobre la última resistencia. Listo. Entonces tenemos ya la intensidad de corriente de cada uno de los puntos. Tenemos la resistencia total y nos faltaría ya el voltaje. Aquí es igual voltaje intensidad por resistencia. Entonces es solo comprobar que realmente el voltaje tiene que ser el mismo en cada uno de los puntos, ¿cierto? O sea que aquí van a ser todos voltajes. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? De la siguiente manera. Dice voltaje intensidad por resistencia. Entonces, esto sería igual a la intensidad, mi primera intensidad, por mi primer resistencia, me da 9 voltios. Y esto es solo para comprobar. ¿A qué sería igual la segunda? A mi segunda intensidad por mi segunda resistencia. O algo mal. Esto es igual a mi segunda intensidad por mi segunda resistencia. Y así sucesivamente. Esto sería igual a mi tercera intensidad por la tercera resistencia. Y este sería igual a mi cuarta intensidad por la cuarta resistencia. Hemos comprobado que el voltaje es equivalente. ¿Listo? Aquí aparece la fórmula de donde sacamos cada uno de esos valores. Entonces, ya teniendo nosotros todos los valores, pues vamos a llevar esto a nuestra aplicación, ¿cierto? Vamos a llevarlo a la aplicación, la aplicación Cocodrilo. Entonces, aquí tenemos ya la aplicación abierta. Vamos a hacer nuestro circuito. Entonces, primero que hacemos es colocar nuestro generador de energía, nuestra pila, nuestra batería, como lo queramos llamar en este momento. En este momento es una pila de 9 voltios. Aquí ya está marcado 9 voltios. Si quisiéramos variar el valor, aquí lo podemos variar, pero en este caso, pues vamos a trabajar con 9 voltios. Vamos a utilizar 4 resistencias según nuestro diagrama. A ver, sí, son 4 resistencias, que es lo que estamos trabajando ahorita. Bueno, en ese orden. Vamos a dejar esto separado, pues para hacer las comprobaciones pertinentes. Listo. Entonces, estos valores de la resistencia los vamos a cambiar. El primero es de 200 ohmios. Entonces le quitamos la K para que quede ohmios. Listo. Este es de 0.05 kilo ohmios. Listo. Esta es de 100 ohmios. Listo. Y la última es de 300 ohmios.
300 ohmios. Bueno, ahora pues vamos a hacer nuestro circuito, pero como lo que queremos es comprobar que todo lo que ya hicimos está bien, ¿cierto? Entonces vamos a instalar de una vez los dispositivos de medida. Como lo hablaba en el otro video, tenemos un dispositivo que se llama multímetro. El dispositivo que se llama multímetro, que lo vamos a ver más adelante, sirve para tomar múltiples medidas. En el caso de la electrónica, el multímetro nos sirve para tomar medidas de resistencia, medidas de voltaje y medidas de intensidad. ¿Listo? Entonces, el multímetro pues está dividido también en esas escalas, en escalas para medir resistencias que se miden en ohmios, en escalas para medir voltaje que se mide en voltios y escala de ohmios para medir resistencias. ¿Listo? Entonces ya les había explicado en otro video que el amperímetro es el dispositivo para medir la intensidad. Entonces vamos a instalar el amperímetro, un amperímetro. También les comentaba en otro video que los amperímetros los amperímetros se conectan en cambio de el cable, ¿cierto? Entonces lo que hace el amperímetro es servir de unión como si fuera un cable, pero él lo que hace es servir de puente. ¿Listo? Entonces por eso les decía que para medir intensidad de corriente hay necesidad de abrir el circuito, y abrir es romperlo y meter dentro de él un amperímetro. Bueno, esto es como si tuviera 4 amperímetros, pero lo que pretendo hacer es tomar la medida de cada uno de los puntos y comprobar que lo que estamos diciendo es cierto, que los cálculos que hicimos son ciertos. Bueno, dejémoslo aquí de una vez larguito. Listo. Listo. Bueno, ya tenemos los amperímetros y aquí tenemos los valores de amperaje en miliamperios. Listo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a colocar los multímetros. El multímetro sí lo podemos colocar en la resistencia, a cada lado de la resistencia. El voltímetro sirve para medir los voltios. Listo. Entonces coloquemos los 4 y ya los conectamos. Listo. Listo, ya terminamos de colocar nuestros voltímetros. Entonces ya hacemos comparación con los valores que nos han dado. ¿Listo? Aquí tenemos un error, son 300 ohmios, no kilo ohmios. ¿Listo? Bueno, ya continuamos. Entonces vamos a comparar los cálculos que hicimos en el Excel
con los cálculos que tenemos. ¿Listo? Entonces, miramos. Aquí tenemos nuestro Excel. ¿Será que se nos deja copiar esto? A ver. A ver si recortamos esto. Insertar. Se llama Paint. A ver, listo. Archivo, guardar como en el escritorio. Como paralelo, listo. Si lo puedo insertar, como que no se da. Sí, escritorio. Paralelo. Está muy grande. Entonces cambio el tamaño. Reduzcámoslo al 50%. Aceptar. Guardémoslo. Cerrémoslo. Entonces insertémoslo. Si no nos sirve, tocó. Listo. Todas las filas. No me sirvió. Entonces vamos a mirarlo así. Miremos este Excel. Miremos el voltaje. El voltaje que nos da en cada uno de los puntos es de 9 voltios. O sea que estamos comprobando de la ley de Ohm que las caídas de voltaje en el circuito paralelo son el mismo voltaje en cada una de las caídas. ¿Listo? Ahora miremos aquí. Nuestro valor de intensidad de corriente es de 345 miliamperios. Este está dado en miliamperios, ¿cierto? Aquí dice 345, 300, 120. Entonces, ¿esto cómo funciona? Si nos fijamos, la intensidad de corriente nos da en la cuarta 0.03, que amperio al pasarlo a está en amperios, y en miliamperios ¿cómo sería? Sería 1000. Entonces de este correríamos la coma hacia la derecha 3 espacios, quedaría 1, 2, entonces quedaría 3, quedarían 30 miliamperios, que es el valor que tenemos aquí registrado, 30 miliamperios. Entonces eso es lo que nos da ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para seguir comprobando? Si aquí son 30 miliamperios, miremos nuestro siguiente valor. Dice que 0.09 serían 90 miliamperios. Entonces, a esos 30 que ya tenemos, le vamos a sumar los 90, ¿cierto? Entonces, 30 más 90, pues nos va a dar 120. ¿Listo? Bueno, entonces a esos 120 le vamos a sumar el siguiente valor, 180 miliamperios. O sea que tenemos 120
más 180 miliamperios serían 300 miliamperios. Miremos acá, nos da 300 miliamperios, y a esos 300 miliamperios le vamos a sumar el último valor, que sería 0.045, que al convertirlo a miliamperios daría 1, 2, 3, daría 45 miliamperios, ¿cierto? Y que es el valor que nos da aquí, 345. Al sumarle de los 300, perdón que se acabó la batería. Listo, entonces ya tenemos batería. Entonces, de esa manera podemos determinar que nuestros cálculos están realmente bien, ¿cierto? Aquí, cuando hallamos intensidad, la vamos a hallar siempre en amperios, pero en la aplicación pues nos dan miliamperios. Pues lo que tenemos que hacer es la conversión, pero está comprobado que realmente ese es el valor. Bueno, otra cosa que nos falta verificar es la resistencia, ¿cierto? Entonces, la resistencia total ya la teníamos. Según nuestra fórmula, nuestra resistencia total es de, estos son ohmios, 26.08 ohmios. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente eso está bien? Resistencia total, ¿a qué sería igual? Perdón, resistencia, voltaje sobre intensidad. Entonces, resistencia total. Miremos a ver cómo la podemos determinar aquí en el gráfico. Bueno, para determinarla en nuestra gráfica, en nuestro circuito, tenemos que sumar cada una de estas resistencias, o sea, estos valores que ya nos dieron acá en el Excel, ¿cierto? Sería la única manera de... Entonces miremos a ver, esto es igual a suma de ¿qué? De todos estos. Listo, da 0,345 amperios. Listo. Y entonces nuestra intensidad total es igual intensidad voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Entonces, voltaje total sobre resistencia total. Entonces, sería igual a... Entonces, la intensidad sería igual a voltaje sobre resistencia. Sobre resistencia T. ¿Listo? ¿A qué sería igual eso? A nuestro voltaje, que es de 9 voltios, ¿cierto? Dividido en el valor de la resistencia. Nos da 0.345, que es este mismo valor. Eso quiere decir que cuando nosotros hallamos nuestra resistencia equivalente, nuestro valor, que es este de resistencia equivalente, este valor que nos quedó bien, porque aquí podemos comprobar que la intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces aquí intensidad total. ¿Listo? Que la intensidad total es la suma de todas las intensidades parciales. Comprobamos eso. ¿Listo? De esta manera hemos comprobado el funcionamiento de nuestro circuito paralelo. ¿Listo? Entonces nos queda empezar a trabajar en la vida real. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la vida real? Mediante una protoboard, mediante dispositivos de medida. Entonces, vamos a ver parte con simuladores, pero realmente para que nosotros podamos afianzar el conocimiento necesitamos hacer prácticas con dispositivos reales. ¿Listo? Aquí porque de pronto se preguntan, ¿y por qué estos salieron negativos? Salen negativos es dependiendo de
como colocamos el amperímetro. ¿Listo? Entonces, si quitemos este. Como quito un elemento así. Ya. Entonces vamos a colocar un amperímetro. A ver si me hace quedar mal. Listo. Por eso, sí, ahorita ya me quedó negativo, porque volteé el amperímetro. Entonces, estos dispositivos de medida que tenemos con esta aplicación, uno se llama amperímetro. Entonces, este puntico que aparece ahí es el que determina a dónde debe llegar el positivo. Entonces, como el positivo va hacia allá, entonces se supone que debería coger para intensidad este, ¿cierto? Entonces aquí pues lo coloqué en el otro lado, pues me sale negativo. ¿Listo, jóvenes? Lo mismo pasa con el voltímetro. O sea, aquí tiene las 4 posiciones. 2 posiciones que están en vertical, o sea, para que tomemos positivo por la parte superior o positivo por la parte inferior. Y 2 que están en horizontal, para que tengamos en cuenta el positivo en la parte izquierda o el positivo en la parte derecha, dependiendo cómo vaya el flujo de corriente. Y lo mismo para el voltímetro. Es el mismo voltímetro, pero tiene estos punticos que determinan de qué manera va el flujo. Y si los colocamos mal, pues nos va a dar un flujo negativo, pero es porque colocamos mal el dispositivo. Por lo menos podemos hacer eso con este, ¿cierto? Entonces lo voy a quitar. Entonces miremos aquí que lo tengo de que la corriente está en la parte superior, viene de la parte superior hacia abajo. Así lo tengo. Voy a dejarlo, voy a colocar otro. Listo, entonces quitemos este y coloquemos este. Entonces, como podemos ver, pues ya nos aparece negativo. ¿Listo? Es cuestión como coloquemos los elementos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer 2 circuitos. El circuito serie y el circuito paralelo, para comprobar los cálculos. Entonces aquí ya he desarrollado el tallercito. El tallercito no, sino la tarea que tenían que hacer. Entonces ya está desarrollada y está comprobada. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Que mediante este simulador ustedes hagan esta actividad. Bueno, cuando lo guardamos, guardarlo o guardar como, le damos nuestro nombre, que en nuestro caso lo llame paralelo, lo vuelvo a guardar. Entonces quiero que vean. Entonces aquí está en paralelo, no sale con a veces sale con el icono, pero en este caso no salió. Entonces la extensión es CKT. Esto es lo que ustedes me envían para que yo lo pueda verificar que está funcionando. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué más les cuento? Entonces aquí por lo menos voy a cambiarle, voy a cerrar ese. Cerrar. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la aplicación que se llama Crocodile. Y aquí en símbolos, voy a abrir el que tengo en el escritorio. Entonces debe haber uno que se llama paralelo CKT. Y listo, de esa manera los puedo abrir. Listo, jóvenes. Entonces terminamos esta actividad. Está comprobada la ley de Ohm en serie y en paralelo. Bueno, que estén bien.